y alegría en Jesús y María. Bueno, me ha tocado a mí esta tarde el tema la familia, refugio y esperanza. Este tema podríamos decir que viene de una idea central que celebra la familia como el espacio vital. Y pongamos atención a este concepto, espacio vital. Es decir, la tierra fecunda, podríamos decir el agua limpia, el oasis, el horno, el nido, el vientre, el santuario, la iglesia, espacio vital. Pongamos atención a este concepto, digo nuevamente, espacio, es decir, lugar donde se dan los encuentros, vital, de donde brota la vida. ¿Y por qué digo que pongamos atención a este concepto? Porque quiero que nos vayamos examinando si mi familia representa ese espacio vital para el desarrollo humano, el amor y la construcción de un futuro con sentido, con esperanza cristiana. Vuelvo a decir, ese espacio vital para el desarrollo humano, el amor, la construcción de un futuro con sentido, con esperanza cristiana. Vamos a ver esa parte que dice el desarrollo humano. En una familia cristiana, donde se vive en unión de los corazones unidos de Jesús y de María, el desarrollo humano se construye en una forma integral. Toda la persona humana, no puede faltar nada que quede por fuera. Y se construye a través de la fe, el amor y la esperanza. ¿Y quiénes construyen ese desarrollo integral dentro de ese desarrollo humano? El ejemplo de los padres, el ejemplo de la oración que se vive y la enseñanza de los valores. Así la familia se va convirtiendo en un útero espiritual. El útero es el que en una madre cuando gesta le va dando todo a ese niño. Asimismo la familia. Ahí es donde se forma la persona humana en armonía. Miren, en armonía, en la familia, con los propósitos para los cuales Dios Padre tierno y misericordioso nos ha creado. No hay otro espacio vital para formar a la persona humana, es en la familia. ¿Y esto qué implica? Implica un compromiso. Cada miembro de la familia tiene un compromiso. ¿Pero un compromiso de qué? Un compromiso de servicio mutuo y el de ser testigos del Evangelio, donde la buena nueva es el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Dentro de todo este concepto del desarrollo humano, veremos varios aspectos que nos ayudarán a examinarnos si estamos siendo como una familia de ese espacio vital. Y el primer aspecto que vamos a ver es el aspecto físico, muy importante dentro de ese desarrollo humano. ¿Y qué conlleva el aspecto físico? Va hacia la persona. Nosotros, nuestro aspecto físico personal tiene mucho que ver en nuestra familia. En una familia, cuando estamos en casa, no podemos estar desaliñados, es decir, como sea. A veces nos levantamos, nos quedamos todo el día, sobre todo digo, nosotras las mujeres. Nos levantamos, nos ponemos a hacer oficio y nos quedamos así todo el día. O no nos preocupamos por
estar bonitas. O los hombres también al estar en la casa no se preocupan por estar bonitos. Pues ese desarrollo humano necesita de ese aspecto físico y que es vital para el espacio vital de la familia. Porque yo pongo de ejemplo, cuando vamos al sagrario, vamos a una capilla, nosotros vamos y vemos a Jesús y decimos, qué hermoso cuando tiene sus flores, está lindo, alumbrado. Imagínense que nosotros fuéramos a ver a Jesús y estuviera horrible la capilla, oscuro, sucio, no lo limpian, los manteles feos. Bueno, así mismo, Jesús en nuestras casas también comparte con nosotros y quiere vernos bonitos y bonitas. Entonces tenemos que preocuparnos por ese aspecto que, como decía al principio, lo enseñan primera parte los padres. También, a la verdad que digo los padres, pero también puede ser cualquiera persona que en ese momento ejerza la autoridad en esa familia. Otra parte muy importante, la casa. Todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio. Las plantas no pueden estar muertas. No pueden, el patio no puede estar lleno de hojas, porque no hay quien lo limpie. Las herramientas, los hombres tienen que estar ordenadas, no que hay herramientas por todos lados. Entonces es importante que en la casa todo esté ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Nosotros no vemos un árbol allá arriba en las nubes, ni vemos un río, quién sabe, de una manera que lo queremos y eso que hace ahí. Todo Dios lo hizo en orden. Y la pobreza no radica únicamente en no tener, sino en una actitud. Hoy tengo, alabo a Dios. Mañana no tengo y también alabo a Dios. Con la misma alegría. Como cristianos, recordemos siempre que Dios es un Dios de orden. El siguiente aspecto es el cognitivo. Miren que estamos viendo el desarrollo humano dentro de la familia, ¿verdad? Que es sumamente importante. La construcción cognitiva en una familia se fundamenta en la integración de la fe con el pensamiento crítico a través de la oración, la lectura y el estudio de la Biblia. ¿Dónde creen ustedes que nosotros encontramos la voluntad de Dios? Muchas veces nos lo preguntamos, ¿esto será voluntad de Dios? ¿Esto será voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra en la palabra. La palabra me va a decir a mí por dónde yo debo seguir, por dónde yo debo caminar. El apostolado será de Dios. Pues si leo los llamados, encuentro entre los llamados la palabra, y ahí hay la palabra. Los llamados no son la palabra de Dios, pero la palabra me enfoca y me va diciendo que ahí hay palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, la voluntad de Dios siempre la debemos buscar. Ustedes disculpen, pero tengo una alergia y de vez en cuando voy a toser. En la palabra es la que me dice qué hacer. Nosotros, pregunto yo, enseñamos a nuestros hijos a buscar la palabra de la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Muchas veces, como hijos, tal vez están desorientados. Están desorientados y no saben qué hacer. Y hasta nosotros como padres decimos, ¿qué hago con este hijo? O con este esposo, o con esta esposa, o con esta hermana, primo, abuelo. Busca la palabra. Y la palabra te va a decir qué hacer, ¿ya? Entonces tenemos que aplicarla con actos. Porque ahí en la palabra es donde vamos a encontrar los valores del amor, el perdón y la integridad. Decía mi hermano Miguel que muchas veces decimos a los niños, si te pegan, pega. Pero eso me lo dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice, perdona 70 veces 7. La palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, no te canses. Entonces, a veces decimos consejos a nuestros hijos, hermanos, quienes formen parte de nuestra familia, incorrectos, porque no estamos a la luz de la palabra. Entonces, ahí vamos formándonos en una forma que no es íntegra. Nos quejamos que en nuestros países, nuestros gobernantes muchas veces no son íntegros. Pero, ¿qué falló ahí? La persona, falló la familia, a la luz de la palabra. Nos quejamos que este o tal cosa en mi familia no está bien. ¿Qué falló? La integridad. ¿Dónde la iba a conseguir? En la palabra. Entonces, examinémonos. Por eso, cuando es sí, es sí. Cuando es no, es no. No puede ser que en un momento dado yo digo, esta es una mentirita, y ahora la digo porque, esa se pasa. No. O es mentira o es verdad. Dios, como dice, no tolera lo tibio, o es frío o es caliente. Entonces, nosotros debemos ir modelando la fe en ese comportamiento que refleja nuestra vida en el pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a adquirir un pensamiento crítico si no lo tenemos a la luz de la palabra que me dice lo que tengo que hacer? Entonces, la fe se modela con esa práctica de la palabra. Hay veces que la persona dice, no tengo fe, pero es que, ¿dónde buscas la fe? En el otro, en el sacerdote, en el gobernante, es que la fe se busca en la palabra. Entonces, y la palabra me dice los mandamientos a seguir. La palabra me dice la oración que debo llevar en familia, del respeto, de las buenas palabras. Gracias, por favor. Muy amable, disculpa, lo siento. Porque la palabra me da el amor que yo necesito para poder poner en práctica todas esas cosas. Y esto aquí da espacio, ese iluminarme con la palabra, da espacio a discernir el mundo. No sabemos discernir porque buscamos donde no es. ¿Qué me dice ChatGPT? El celular, Instagram, la televisión, los amigos, entre comillas, el trabajo. Muchas veces nosotros como parejas podemos tener conflictos y voy donde fulana y le digo, mira, es que mi marido, yo no lo soporto, anda con fulano, venga, sutano, y la otra le dice, pues déjalo. ¿Ella está a la luz de la palabra? O el hombre también, mira que mi mujer ni se baña, anda toda fea, no sé qué, esto, aquello. Y entonces, el otro que le dice, búscate otra. ¿Está la palabra? Discernir. Por eso es importante dentro del desarrollo humano, el aspecto cognitivo. Pero ¿dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. Desde esa experiencia espiritual podemos entonces nosotros desarrollar una identidad sólida basada en los principios bíblicos. Miren bien, identidad sólida. Muchas veces nosotros, y no solamente nuestros jóvenes o niños, no tienen identidad, pero sino hombres ya muy maduros, porque no están formando ese pensamiento crítico que encuentran en la palabra. Y solemos decir, es que ese hombre es bien maduro, parece chiquillo. Es que esa mujer, ¿qué parece?
¿Dónde está la identidad sólida basada en los principios bíblicos que me dicen: no matarás, no robarás, amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo tu poder? Eso no me lo está diciendo el Padre, me lo está diciendo la palabra Dios, que es palabra viva, eficaz, tajante, como una espada. El otro aspecto es el aspecto emocional. La construcción emocional en una familia cristiana se basa en el poner a Dios en el centro. Escuchen bien, ponerlo en el centro. Dios no es el primero, al primero siempre lo desplazan. Dios es el centro en una familia. Y cuando hablo de familia, es el centro para cada uno. Y en nuestra familia Dios es el centro. ¿Por qué? Porque en Él se fomenta el amor incondicional. Dios me ama con locura, dice: con amor eterno te he amado. Y Dios me ama, como digo yo, tuerta, sin cabeza, coja. Dios me ama pecadora, con cualquier pecado que yo haya hecho. Dios no le importa. Dios me ama incondicionalmente. Muchas veces lo que no nos amamos somos nosotros. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Se caen los santos. Ay, yo tan pecadora, pero realmente no me lo creo. Dios me ama incondicionalmente, porque en Él se fomenta el perdón a través de la oración y su palabra se da. Como Dios es el centro y yo tengo un conflicto de problemas con mi pareja, con mi hermano, con mi hijo, yo en oración con Dios resuelvo eso, porque Él es el centro. Pero buscamos otras ayudas, buscamos otros centros, otros dioses. Dios es el centro porque Él tiene una comunicación abierta. Dios me habla de tú a tú, personal. Él me habla a través de tantísimas cosas y de la palabra. Ese es un tú a tú. Dios es el centro porque es el tiempo de calidad de Él. Es único. Dios no me va a dar sus obras. Él se da totalmente. Él murió en la cruz por mí, por amor. Dios nos está gritando: ¿y qué más hago para decirte que yo soy tu centro? Él es el centro porque en Él se inculcan los valores bíblicos, se inculca el respeto, se inculca el servicio, la donación, la entrega. Cuando nosotros somos así, es porque Dios es mi centro. Dios es el centro porque es el lugar de ambiente y encuentro seguro. No hay otro lugar más seguro que Dios mismo, porque ahí se valida toda expresión de emociones. Ahí yo lloro, grito, pataleo, me disgusto, tengo lo que sea ante Dios, y Él es su amor incondicional, no cambia. Él no me va a juzgar ni a decir fallaste. No, Dios me va a levantar. Allí me afirman el valor como miembro de esa familia para lograr la resiliencia y la felicidad en lo que cabe en esta tierra. La resiliencia, hay tantos momentos de conflictos, tantos momentos duros, tantos momentos que vivimos en la familia, que solo con Dios el centro yo voy a poder salir adelante. Él es el centro porque ahí nos vemos que somos criaturas y Dios, reconozco que es mi creador. Y el otro aspecto es el aspecto social. La construcción de lo social en una familia cristiana también se basa en los valores bíblicos, como el amor, el perdón y la oración. Miren qué importante: el amor, el perdón
y la oración. Y hay veces que nosotros decimos, ya no puedo más, hasta aquí llegó, ya no le digo más nada, ya no quiero saber de él, ya no quiero saber de ella, ya no le voy a decir nada a mis hijos, ya no le voy a decir nada a mis hermanos, ya no le voy a decir nada a mis primos. Nos cansamos. Y el Señor dice, perdona 70 veces 7. Y dice, ama siempre. Y la oración, nos cansamos porque no oramos, porque no sacamos verdaderamente ese tiempo de encuentro personal con ese Dios que es mi centro. ¿Y por qué estos valores? Porque ese lugar, la primera escuela, como decía el hermano Arturo, no busquemos, nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, pero a aprender una carrera. Pero los valores cristianos, los valores los enseñamos nosotros en nuestra escuela doméstica, como familia. Ahí se enseñan ejemplos de los padres del que están en esa autoridad en ese hogar. Ahí se forja el carácter. Nosotros nos quejamos de los caracteres, pero ¿quién los forja? La familia. Y ahí también se forja la identidad de los hijos, que luego se ven proyectados con justicia, solidaridad y responsabilidad hacia una comunidad social y una comunidad eclesial. Si yo como padre no forjo ese carácter, tendremos esos hijos que dicen, él no quiere venir a la iglesia. Pero tenemos que reconocer que como padres, como autoridad, hemos fallado y tenemos que ir recuperando todo lo que no hemos hecho. Porque entonces nos quejamos de nuestros líderes en un país, nos quejamos de nuestros jóvenes, nos quejamos de los matrimonios, pero es que en la familia donde se forma ese carácter y esa identidad que va a formar una comunidad social, buena, santa, una comunidad eclesial que va en camino hacia la patria celestial. De esta forma la familia construye esa sociedad fraterna porque fomenta la unidad, como decía el Padre hoy en la Eucaristía, en su homilía. La unidad, no podemos tirar unos para allá y otros para acá. Todos vamos hacia Cristo, hacia la patria, y nos ayudamos los unos a los otros. En el apostolado, todos somos apóstoles. Los que están aquí todavía no son apóstoles, hermanos, les digo que ya son apóstoles, porque no están aquí por casualidad, están porque el Señor nos ha llamado. Y en el apostolado somos varias ramas, ¿verdad? Pero no es que yo soy de una y yo soy de otra, no, todos somos todas las ramas, pero un solo apostolado. Hay quienes van a coordinar, es cierto, pero coordinan. Yo soy coordinadora de la cruzada familiar en Panamá, pero yo no soy solamente cruzada, yo coordino, pero yo soy todo el apostolado, soy de Artenia, soy de Provida, soy de intercesión, soy de todas. No hay ni que soy de acá y soy de Apolo, como dice la palabra. Somos unidad. Entonces vemos que entonces nosotros estamos preparando a los hijos para ser agentes de bien social. Y como decía Don Bosco, honrados ciudadanos y buenos cristianos. Y el otro aspecto es la espiritualidad, y la última, espiritual. Construir lo espiritual en una familia cristiana se basa en la oración compartida. Aquí nosotros estamos en un retiro, estamos compartiendo. Se basa en la lectura y el estudio de la Biblia en casa. Hay que compartir, como decía nuestro hermano Melissa y Miguel. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que reunirse en la enseñanza constante de los valores.
en la participación activa de la fe, en crear espacios espirituales en nuestro hogar. Toda casa de un apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María debe tener su altar, donde están los íconos de los Sagrados Corazones, donde está la cruz gloriosa, donde están todos los patronos, donde están los estandartes. Leamos el libro de devoción donde nos explica el por qué tenemos que tenerlo. El cielo lo ha mandado. Todos nosotros debemos tener nuestro altar en la casa. Por eso es importante crear ese espacio espiritual. Si no lo hacemos, ¿cómo se lo vamos a transmitir a nuestras generaciones? Debemos conmemorar las fechas, así en la iglesia, los patrones. Debemos celebrar el amor en el primer día del año a la madre, y así sucesivamente. Debemos también estar consagrados a la Santísima Virgen con el método de San Luis María de Montfort, los 33 días. Eso es fundamental en la familia y todos tenemos que hacerlo. Es importante el grupo de Advenia, si no está, crearlo, porque es la puerta para que los apóstoles entren. Hacer la consagración al vientre de María, todo eso. Pero todo esto tiene que estar modelado con el ejemplo. ¿Quiénes lo dan? La figura, como decía yo, de autoridad, o los padres, los abuelos, los tíos, cualquiera que ejerza ese vital autoridad. Y de esta forma vamos a crear un ambiente de amor, de unidad y de obediencia a Dios, porque vamos a hacer las cosas no porque nosotros se nos pega la gana, como decimos nosotros en Panamá, sino porque es el querer divino, ¿verdad? Y lo vamos a reflejar en la vida diaria con lazos fuertes familiares, donde el dolor de uno es el dolor del otro, donde la alegría de uno es la alegría del otro. Así. Y por último, quería que reflexionáramos les voy a dar simplemente el llamado del 28 de noviembre de 2022, donde el Padre tierno y misericordioso se puede decir así, forma y dice lo que tiene que ser la cruzada familiar. Y él dice que la cruzada familiar es un ejército de familias. Y óigase bien, ejército, somos un ejército de familia. Es un ejército de familia, de matrimonios, de hombres, de mujeres, de jóvenes. Porque a veces pensamos, ay, como yo no tengo esposo o no tengo esposa, no soy familia. Y no es así. Todos somos familia, porque todos tuvimos un padre y una madre que nos permitieron que viniéramos a este mundo, porque todos tenemos un abuelo y una abuela, todos tenemos primos, hermanos, Entonces, él dice, ejército de matrimonios, de hombres, de mujeres, de jóvenes, y él dice, nuestro Padre tierno y misericordioso, ¿qué harán ahí? Defender la dignidad de la familia. La familia es la que defiende la dignidad del ser humano. No la defiende cualquier institución, la defiende la familia. Y nos lo dice nuestro Padre tierno y misericordioso. Él dice, ¿qué harán? Extender el reino del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús en familia. Nuestra primera misión es con nuestros seres queridos. A veces queremos irnos lejos, pero tengo a mi familiar ahí que no conoce ese reino del Sagrado Corazón de Jesús eucarístico. Ahí tengo que misionar yo, ayudar para hacer que el triunfo del corazón de María se dé. El triunfo, ¿cómo se da? Cuando ese corazón es tocado y la Virgen Santísima va a reinar en ese corazón. Ahí triunfa el corazón de María.
Y dice, ¿y dónde lo van a hacer que se triunfe? En el esposo, en el hijo y en toda la familia. Él desea, el Padre tierno y misericordioso, que nosotros como familia seamos testimonios vivientes, miren, vivientes, no murientes, vivos, que sientan la alegría, que sientan el dolor. ¿De quiénes? De la Sagrada Familia. Que todo entre nosotros, quienes nos veamos unos a los otros, digan, oh, ahí está la familia de la Sagrada Familia de Nazaret, María, José y Jesús, en los padres, en los hijos, en la madre. Por eso tenemos que ser vivientes. Él dice que orando, que adorando y que reparando con oraciones del apostolado, que nos han dado un tesoro de oraciones en el apostolado. No busquemos más en otra parte. Tenemos muchas oraciones y el cielo ha dicho, les doy un tesoro. Esas oraciones son tesoro y tienen promesas. Y si no las conozco es porque no las he leído, porque no las he orado. Nosotros tenemos situaciones y no las vencemos porque no vamos al tesoro que tenemos en el apostolado. Y dice el Padre, para que ejerzan su sacerdocio común en la iglesia. Nosotros somos profetas, reyes y sacerdotes. Y hoy el Padre en el apostolado dice, ejerzan ese sacerdocio. Nosotros no tenemos que envidiarle nada a ninguna vocación. La vocación de la familia es lo más bello que hay. De ahí sale todo lo hermoso que tiene la iglesia. Y dice, deberá la Sagrada Familia, la cruzada familiar, extender los cenáculos de los Sagrados Corazones en familia. Ya todos tienen en familia sus cenáculos de oración. Ustedes saben que los cenáculos de oración, y si lo buscan en los llamados, el cielo se abre, la Santísima Virgen baja, la Trinidad Santa, los ángeles, los arcángeles, todos los nuevos coros angélicos, las almas del purgatorio, cuando se hace cenáculo, están ahí presentes. Y a veces nosotros que, ay, que muy esta aparición porque allá está la Virgen. Y en mi casa, cuando yo hago el cenáculo de oración, el cielo se baja y se abre. Tenemos que creerlo porque es así. Entonces dice el Padre que debemos animar a todos a consagrarnos en familia. Les decía yo, todos tenemos que consagrarnos según el método de San Luis María de Montfort y establecer un ejército de familia que, viviendo los llamados de amor y conversión, y para vivirlo hay que leerlos, hay que orarlos, pero que ¿cómo lo vamos a vivenciar? Siendo fieles a nuestro estado. Soy mujer, soy hombre, soy esposa, soy madre, soy esposo, soy padre, soy tía, abuela. Entonces, así, siendo fieles en ese estado de vida, nosotros nos vamos a santificar mediante nuestra vocación personal. ¿Para qué? Para que destruyamos, mírense bien, los planes con los que Satanás quiere destruir a la familia. Si nosotros decimos muchas veces, ay, es que las familias están así, están asadas, que la familia las están destruyendo, pero ¿quiénes están dejando que la familia Satanás la vuelva de arriba para abajo? Nosotros, porque el Padre tierno y misericordioso nos está diciendo hoy que nosotros somos un ejército que ora, que repara, ¿ve? Desea también establecer que se haga realidad la civilización del amor, de los corazones unidos, tan deseada y que trabajaba Juan Pablo II. Somos la civilización del amor, pero tenemos que construirla, ¿ven? Y por eso cada año
nosotros como cruzada celebramos en un día solemne la Sagrada Familia de Nazaret. Nos reunimos como familia para celebrar en oración eucarística y mariana este día que también quiere el Padre que lo hagamos. Nos podemos preguntar, ¿qué es la cruzada familiar, la cual nos entregó el Padre tierno y misericordioso? Es un camino de santificación. No busquemos ser santos en otros lados. Dios nos ha llamado a la santidad aquí en familia, como esposos, como jóvenes, como hijos, como abuelos, como tíos. La familia de un nuevo reino de los corazones unidos. Aquí, en esto, encontraremos la razón del por qué la familia es una esperanza. Porque la familia está llamada a ser, por voluntad divina, y pongamos atención, un ejército. Defender la dignidad de todo ser humano. Extender el reino del corazón eucarístico, ayudar a que se dé el triunfo del corazón doloroso en los corazones, hacer testimonios vivientes de la familia de Nazaret, a ejercer el sacerdocio común como iglesia doméstica, a extender los cenáculos, a consagrar familias a los sagrados corazones, a vivir los llamados de amor y conversión, a ser fieles al estado de vida que tenemos, a santificarnos en esa ocasión como padres, como hijos, como familia, y con todo eso a formar esa gran civilización del amor que destruirá los planes de Satanás. Cuando nosotros tomemos conciencia de todo esto, Satanás quedará nulo. Seremos un ejército fuerte que nos va a tener, que cuando hagamos y que sale huyendo. Por eso la familia no solo es refugio, sino también esperanza. Y en el llamado del 6 de diciembre del 2022, el Padre tierno y misericordioso nos dio. Él habla ahí de cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, y cómo Él mandó a los sagrados corazones a que repararan esa desobediencia. Pero la respuesta de nuestro Dios Padre tierno y misericordioso, cuando nuestros primeros padres, nuestra primera familia, dijo no, desobedeció, no fue una respuesta de maldición o de castigo. Fue una respuesta de amor y de esperanza. Porque la familia nace del corazón del Padre, de nuestro Padre Dios tierno y misericordioso. Cuando ante la desobediencia de la primera familia en Adán y Eva, Él ¿qué hace? Instituye los dos corazones en esta alianza, el plan de construir a la familia de José y de María como respuesta de amor y de esperanza, para reparar la desobediencia de los primeros corazones, que eran una familia. Por esta razón, queridas familias, nosotros somos esperanza del mundo, somos ese refugio, esta esperanza que se concretiza en la cruzada familiar que Dios Padre ha instituido, por decir así, por voluntad divina, su querer en ese llamado de amor, como una familia de refugio y una familia de esperanza. Muchísimas gracias.